los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Muy buenas tardes, vamos a comenzar nuestra celebración del jueves de la octava de Pascua. Las intenciones de esta misa son en acción de gracias a la Virgen de Guadalupe por favores recibidos a Martín Nava. Pedimos también por todos los doctores, enfermeras y enfermeros que se encuentran trabajando cuidando a los enfermos de coronavirus, por todo el personal de limpieza y de seguridad. Pedimos también por todas las intenciones que ustedes han colocado en el Facebook. Y vamos a ponernos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Padre, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén con todos y cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y para celebrar dignamente esta Eucaristía, aprovechemos este momento y pongamos en paz nuestro corazón con Dios, pidiendo perdón por lo que no hemos hecho correctamente. En un momento de silencio, cerremos nuestros ojos, bajemos nuestra cabeza y pidamos perdón a Dios. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor y único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Dios de Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que uniste a todos los pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede que quienes renacieron en la fuente bautismal tengan una misma fe en sus pensamientos y un mismo amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan, no se les despegaba todo el pueblo asombrado. Corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Israelitas, porque les causa admiración esto, y porque nos miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos
hecho andar a ese hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en Él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre, al que están viendo a todos conocen. Esta fe es la que la ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados, y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal, de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos una profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos todos: qué admirable, Señor, es tu poder, aleluya. Qué admirable, Señor, es tu poder, aleluya. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Qué admirable, Señor, es tu poder, aleluya. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus manos, y todo lo sometiste bajo tus pies. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. 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 Este es el día de triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían haber visto un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de Moisés en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos ponernos cómodos un momento. Nos encontramos en este jueves de la octava de Pascua. Y es en este jueves en donde encontramos este momento de la paz. Pero también encontramos este momento en donde de alguna manera los discípulos nos enseñan cómo es que se hace la santidad. Esto es algo bien importante porque en muchos momentos la gente critica a los santos y que los santos esto y los santos lo otro, y a veces no alcanzamos a interpretar. Pero si escuchamos la conexión del Evangelio y de la primera lectura de ayer con el Evangelio y la primera lectura de hoy, encontramos precisamente este paso en el cual Pedro ha curado a este paralítico, y hoy dice: Pedro y Juan no se les despegaban, este paralítico no se les despegaba ni a Pedro ni a Juan.
Pero recordamos que Pedro le dijo al paralítico, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre del Señor Jesucristo, queda sanado. Levántate y anda. Y es exactamente lo mismo que Pedro le dice hoy a los israelitas. ¿Por qué les causa tanta admiración? Lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo en el nombre de Dios. Y es exactamente este proceso y este camino lo que los santos han hecho durante toda su vida y lo que nosotros llamamos como santos, las personas que han vivido el camino de la santidad, las personas que han vivido la imitación de Jesucristo y las personas que han tenido su fe llena, es precisamente el dejar que su vida sea instrumento de Dios para hacer que otras personas se sanen, se curen, se limpien, se purifiquen, encuentren la gracia de Dios y encuentren precisamente este toque de Dios. Entonces la santidad de todas estas personas es precisamente el permitir que Dios entre en su vida y que Dios haga milagros en su nombre y que ellos en el nombre de Jesucristo curen, sanen y hagan tantas cosas. Y esto es bien importante porque entonces al ver esto de los discípulos y al escuchar la historia de los santos a través del mundo y a través de la historia, nosotros también podemos llegar a este camino de santidad y estamos llamados a este camino de santidad reconociendo a Jesús. Encontramos a los discípulos de Emaús que ayer vimos cómo fueron caminando y cómo se encontraron con Jesús en el camino. Recordemos que los discípulos estaban deprimidos, estaban tristes, estaban confundidos y pensaban que Jesús no había cumplido su promesa. Como muchas veces nos encontramos, de facto, como nos encontramos en estos días hoy, cuando estamos con tristeza, cuando estamos con miedo, cuando estamos con incertidumbre y escuchamos tantas noticias y el coronavirus y el COVID-19 y tantas cosas, ahora hasta nombres diferentes. Y luego por el otro lado nos reímos también, vemos los memes y estamos haciendo tantas cosas, pero el temor se ha alojado en nuestro corazón y estamos ahí, con miedo. Parece como que Jesús no ha cumplido su promesa. La promesa de la vida eterna, la promesa de la salvación, pero sobre todo la promesa de que siempre va a estar contigo. Pero lo único que necesitas es poder creer. Y los discípulos de Emaús estaban perdidos, andaban caminando, andaban vagando, ya no sabían, ya no tenían ilusión, ya no tenían esperanza, ya no tenían nada y prefirieron huir. Es exactamente lo que muchas veces nosotros hacemos y hemos huido de Dios de muchas maneras e inclusive en algunas situaciones con nuestras actitudes también nos hemos alejado de Dios. Pero es Dios que hoy de repente ante estos discípulos que llegan y cuentan su historia porque reconocieron al Señor al partir el pan, les están contando a los demás, es que nos pasó esto, pero todos los demás están incrédulos, están emocionados, pero están tristes. Saben que Dios va a cumplir su promesa, pero aún tienen miedo y aún no saben lo que pasa. Y es entonces que Jesús aparece. ¿Y qué pasa? Lo primero y lo único que les dice, la paz esté con ustedes. Estas palabras son fundamentales para un cristiano. Porque cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, lo primero que recibimos de Él es la paz. Cuando nosotros recibimos una sanación, lo primero que recibimos de Dios es la paz. Cuando nosotros tenemos una oración profunda, lo primero que recibimos de Dios es la paz. Cuando nosotros pasamos una hora con el Santísimo y estamos ahí, lo que deberíamos de recibir si realmente lo hicimos con fe es la paz. Y entonces esto es fundamental para el cristiano porque es la paz de Jesucristo que se manifiesta ahí para que nosotros podamos encontrar la gracia, la salvación, la sanación, la pureza, la santidad y otras tantas cosas. Porque inclusive la fe, si no tienes paz, no está. Y entonces en el momento en el cual tenemos la paz de Dios, podemos incrementar nuestra fe y podemos mantener este diálogo con Jesús, pero sobre todo podemos creer que Él está ahí para cumplir sus promesas.
Qué cosa tan importante el poder recibir de Jesús la paz. Y Él se la da a sus discípulos en este primer momento que se aparece para ellos. Están casi todos reunidos y se aparece para ellos y les dice: ¿por qué tienen miedo? No teman, soy yo. Y ellos creían haber visto un fantasma, ya habían escuchado que Jesús había caminado con nosotros, ya habían escuchado a las mujeres que Jesús se había aparecido, ya habían escuchado que Jesús había resucitado, pero todavía seguían incrédulos. ¿Cuántas veces estás tú así en tu casa? Incrédulo, ¿será que Dios me va a salvar? Pero por si acaso pongo un amuleto, ¿será que Dios me va a salvar? Pero por si acaso hago otras cosas, ¿será que Dios me va a salvar? Pero por si acaso esto. Y se trata de encontrarnos con Jesús. Se trata de encontrarnos en su promesa. Y algunos de repente dicen: ¿y si realmente el mundo se acaba mañana? Bueno, pues entonces la promesa está en que la vida eterna va a estar ahí. Y si se acaba, Dios estará contigo, pero necesitas estar con Él, necesitas creer y necesitas encontrarte ahí y encontrarte en la paz de lo que pase mañana no me importa. La paz que tengo hoy es suficiente para vivir mi vida plenamente. Y esto es algo bien fundamental, porque si yo no tengo esa paz, lo pierdo todo. Y Jesús se pone a explicarle las Escrituras. Lo que ha sucedido es aquello que yo les hablaba cuando aún estaba con ustedes y no me pusieron atención. Y a lo mejor de repente podemos revisar hoy nuestra vida y decíamos: es que cuando veníamos a misa y estábamos ahí, pues no poníamos tanta atención, o llegábamos tarde, o tenía tanto sueño, o nunca valoricé lo que estaba ahí. Pero hoy que no la tengo, la necesito. Necesitamos reencontrarnos con Dios y necesitamos fortalecer lo que estamos haciendo y darnos cuenta que en este tiempo de cuarentena, de cuaresma, de la forma como le queramos llamar, Dios nos está preparando y está explicándonos las Escrituras de una y de otra forma. Tantas cosas que han salido en la red, incluyendo la misa que estamos asistiendo, de repente nos están enseñando más este camino y nos quieren fortalecer un poco más, y es Jesús que te está explicando lo que está pasando, y es Jesús que está fortaleciendo tu mente, y es Jesús que está fortaleciendo el camino. Pero entonces necesitamos creer y necesitamos darnos cuenta que es la paz. Y Jesús les dice: vean, aquí están las llagas, vean, aquí están los agujeros de los clavos, vean, aquí está esto, vean. Necesitamos realmente creer en el Señor. Confía en el Señor y deja que esta paz esté ahí, para que entonces, así como Pedro y Juan hicieron milagros, tú también puedas tener esa capacidad de cambiar las cosas. Y el pequeño y más grande milagro que puedes hacer es cambiar tu vida. El pequeño y más grande milagro que puedes hacer es hacer las cosas diferentes. Y el pequeño y más grande milagro es precisamente porque si tú cambias tu vida y dejas de gritar, mamá, tus hijos van a preguntarse: ¿y qué pasó? Y si dejas de hacer tonterías, papá, tu familia va a preguntarte: ¿y qué pasó? Y si dejas de hacer tonterías y entonces te das cuenta que tu hermana no es tan mala y que tu hermano no es tan malo y que la vida en la casa no es tan problemática, cuando sabemos compartir nuestra historia, entonces la vida se hace diferente. Que la paz esté con ustedes y se mantenga en tu corazón. Y que si realmente crees en Jesucristo, tu oración de hoy y de siempre te mantenga en esta paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por espiritual que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos
el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra, el trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Señor, acepta bondadoso estas ofrendas que te presentamos en agradecimiento por los que han renacido en el bautismo y para apresurar los auxilios celestiales, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber de salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra vida y resucitando restauró la vida. Por esto, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y
y unirla aquí en este tiempo en que Cristo ha resucitado y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fran, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate del Señor y de sus hermanos y hermanas que se tuvieron la esperanza de la resurrección. Queremos encomendarte a todas las personas que murieron por coronavirus, de sus familiares y amigos, y todos que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Oh Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a rezar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuya es el poder y la gloria posible, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten Ten piedad de nosotros. nosotros. Cordero de Dios, que que quitas quitas el pecado el del pecado mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de recibir mi casa, pero una palabra tuya me está cansada. Nos preparamos para hacer nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiera recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén.
tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo le canto me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo le canto me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo le canto y me puede oír. Pedimos la intercesión de nuestra Madre y rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Ruega por nosotros. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones, para que la participación en estos sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcancen en las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso nos acompañe, Dios que es Padre, e Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. La alegría del Señor sea siempre vuestra fuerza. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó, 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 resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó.